camping. Salimos de Windhoek después de mucho tiempo, ya he perdido la cuenta. Y nos vamos al camping fuera de la ciudad. Necesitamos un par de días de descanso y resetear un poco todo lo que ha venido sucediendo. Así que vamos a ver si reseteamos. Pasaremos un poco de frío porque dormiremos en tienda, pero está bien. Ahí va Julian con Paca en su nueva casa. El sol ya va cayendo y nos dirigimos al camping donde vamos a descansar. Vamos a intentar relajarnos, olvidarnos un poco de todo y hacer caso a la embajada y a la policía de salir de Windhoek lo antes posible para evitar represalias o cualquier problema que pueda surgir tras el conflicto que hemos tenido. Para llegar al camping tenemos que salirnos de la autopista principal. A Julian y a Coque siempre les gusta meterse por estos caminos para hacer un poco de off-road. Pero nosotros siempre tenemos que ir con un poco más de cuidado porque somos dos. Además, Julian ya conoce el camping y nos va a guiar a dónde tenemos que ir. Okay, Paca. 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 Hola. You know too much language. Hello, hola. Joder, no veía, tío. Hello, hello. Aquí estamos haciendo un fuego. Vamos a hacer la cena. No sabemos si vamos a cenar hoy o mañana, pero estamos haciendo el fuego. Llevamos 1 hora. Y tenemos patatas, verdura, hamburguesa, alitas para 3. Bueno, y para Paca, que está ahí esperando, que no se la ve. Está mirando. Paca Big One. A ver si se ve. Oh. Que nos hemos alejado de la ciudad. Ya tocaba. Muchos días en Windhoek. Demasiados, creo yo. Se me está pasando un poco. Así que vamos a ver si tenemos algo. Son las 7 de la tarde y es noche cerrada. Ya se ven las estrellas, los caballos están alrededor y bueno, os enseñaría la tienda, pero es que no se ve un carajo. Buenos días. Aquí estamos durmiendo fuera de la ciudad de Windhoek con la moto, con la tienda nueva, con Julian, que tiene allí su tiendecita. Está ahí con Paca, con la pareja de alemanes súper majos, que ayer nos invitaron a una cerveza porque se enteraron de lo que nos pasó. Y nada, vamos, que hemos tenido hoy visitilla de Salomón, que conocimos en Sacomón y que está aquí. Y Coque, que acabamos de desayunar. Y hoy vamos a pasar el día descansando, sí, fuera de la ciudad. Ahí trabajando. Hemos hecho fuego para hacer el desayuno. Ahí tiene la moto Salomón. Y vamos a hacer cosillas hoy aquí tranquilamente en las afueras. Llegó el momento de salir de aquí. No nos va a dar tiempo a abandonar Namibia, pero sí a hacer muchos kilómetros. Nos despedimos de Julian y Salomón, que han dormido con nosotros, pero anoche fue un momento muy amargo.
Nos reunimos con Udo, Ángela y Dio para decirles adiós durante mucho tiempo y no queríamos grabarlo porque fue bastante duro para nosotros. Especialmente para mí, que lo paso realmente mal, y esta os aseguro que fue muy dolorosa. Pero la vida continúa y nuestro camino también. Bueno, pues nos vamos ya, supuestamente de Windhoek, si nos deja. Estamos un poco cansados ya de Windhoek, de toda esta última semana. Lo que echaremos de menos es a la gente. Vamos a coger la 1, dirección a Grootfontein, para ir hacia el norte de Namibia y al oeste, noroeste, hacia la Lengua, donde hay un parque natural para cruzar luego a Botswana. Esto nos llevará 2 o 3 días, así que vamos a darle caña a la moto. Nos paran en uno de los controles típicos de esta carretera. Ya tenemos ciertas reticencias con la policía después de lo vivido. Nos van a pedir algunos papeles, pero nada complicado. Al final acabamos de buen rollo con él. Y nada, nos volvemos a montar y a seguir camino. Quedan muchos kilómetros hacia el lugar donde tenemos pensado dormir. Hacemos los últimos kilómetros hasta Otavi. El alojamiento donde pasaremos la noche ya lo conocemos, ya que estuvimos ahí cuando entramos en Namibia. No son muchos los alojamientos que hay en esta zona, así que hay que ir sobre seguro, aunque vamos a hacer unos cuantos kilómetros de más. Tras la paliza de ayer necesitábamos un buen descanso. Además, hoy tenemos que hacer muchísimos kilómetros. No creemos que nos dé tiempo a salir de Namibia, pero queremos quedarnos muy próximos a Botswana, que es el siguiente país que queremos visitar. Dejando atrás el lot, salimos de nuevo a la carretera principal. Hoy cogemos carretera nueva. Vamos a intentar hacer muchos kilómetros y no salir tarde del país. Vamos directamente. Dejamos aquí Otavi. Al final nos vinimos por aquí porque ayer salimos tardísimo, a las 12 de la mañana. Teníamos que hacer una carretera de grava, una gravel road, pero entre el cansancio y que no queríamos dormir en mitad de... No sabíamos si íbamos a llegar a Grootfontein por la carretera. Ya se estaba haciendo bastante tarde,
pues decidimos tirar por aquí, que es un poquito más largo, pero sabíamos que teníamos este sitio para dormir. Ahora tenemos que ir hacia la derecha, ahí con el Groove Fontaine. Y vamos a hacer kilómetros, a descubrir nuevas zonas. Por unas montañas. Este ruido es atronador del casco, tío. Tenemos cascos nuevos por diferentes circunstancias que hemos tenido. Se nos han roto y estamos ahora adaptándonos un poco a ellos. Bueno, pues aquí estamos llegando a Groove Fontaine. Groove Fontaine, Sumer. Ya hemos pasado por ahí, ya lo vimos. Ahora queremos ir un poco hacia el oeste, al noreste. Bueno, vamos a pasar a 60 por el pueblo, que pone que vayamos a 60 más o menos. Si tiene semáforos y todo. Qué bien. Ah, mira una Shell. Pues vamos a la Shell. From here to Rondo, there is another petrol station. Sí. Oh, okay. 260 kilos. 260. Wow. Too much. But in the middle, yes, a petrol station. No petrol station? Nope. No. Sure. Yep. Oh, no, my God. Que no hay más gasolineras. Es que con el viento nos está... No hacemos kilómetros con el viento. Thank you. Thank you. Thank you, goodbye. Thank you. Goodbye. Decline. It's having a network issue. Ah, decline. Ah, ok. ¿Tienes que ir dentro? No. Que va a cambiar, joder, pero me está dando unos retortijones, yo creo que es el agua, tío. Está malísima ese agua, coño. Tras poder pagar la gasolina en las oficinas, seguimos camino. Estamos pasando por una comunidad que vive en el bosque. El Empello Forest se llama el bosque. Y todas estas casas, todos estos pequeños poblados conforman una comunidad. Es súper interesante y súper curioso. Lo curioso es que está justo al lado de la carretera todo esto. Imagino que habrá algo más dentro. Todavía quedan 50 kilómetros para Rundu. Y luego pues vamos a ver si llegamos a Dibundu. No
Nos estamos adentrando en la región de Okavango, Kavango West Region, en Namibia. Como veis, vamos siguiendo esta carretera. Aquí está el río Okavango, eso es Angola, esto es Namibia, y nos vamos hacia la región del Delta. Pasaremos por una reserva, luego entraremos en el Parque Chobe, es otra reserva, otro parque, y luego intentaremos a lo mejor bajar al Delta, lo que es el Delta, o el final del Delta. De momento estamos a 2 kilómetros del río Okavango, que mucha gente conocerá por los documentales. Bueno, pues aquí estamos en Dibundu. Vamos a descansar aquí, después de casi 600 kilómetros, porque hemos tenido que dar la vuelta y hemos hecho 20 kilómetros de más. Esos 20 kilómetros que hicimos era porque habíamos perdido la bolsa con las chanclas y con un queso. Pero bueno, nos quedamos con que lo van a saber aprovechar bien. Por ello hemos tenido que comprar unas chanclas nada más llegar a Dibundu. Y con estas nos vamos acercando al alojamiento donde vamos a dormir hoy. El sitio va a estar muy chulo, pero en la recepción nos van a dar una sorpresa inesperada que no sabemos muy bien si nos va a gustar o no. Cuando entramos nos indican dónde poner la tienda, dónde podemos tener wifi para trabajar, qué podemos hacer, y nos avisan que a la noche podremos tener una grata compañía. Here. El río Okavango, Okavango River, esto es histórico. Yeah. Ah, ok. Estamos montando la tienda al lado del río Okavango. Si habéis visto muchos documentales, en este río hay hipopótamos y cocodrilos, entre otras cosas. Dicen que por la noche salen por aquí. Así que vamos a ver si no nos dan un buen susto. Estamos aquí, en la tienda de campaña,
en el río Okavango, a la orilla del río Okavango. Y tenemos mínimo un hipopótamo justo a 25 metros de nosotros. No sabemos cuántos metros, pero lo escuchamos. Está cerca. Estamos en un camping, pero está sonando ahí y hemos andado unos 25 metros antes hasta la orilla. Y yo lo escucho. Y se le oye al lado perfectamente. Ahora son coches. Sí. Pues duérmete con un hipopótamo ahí. No me va a hacer nada el hipopótamo. Ya lo sé. A ver si escuchamos, si se puede grabar A ver si podemos grabar al hipopótamo. Porque es que se oye aquí al lado. Justo. Apaga, Vanessa, a ver qué pasa. La dejo grabando.